Bien amigos, en este video les voy a explicar cuáles son los principales derechos que tiene una persona que es detenida. Lo primero que tienen que considerar es que los derechos que establece el artículo 94, que es el artículo que vamos a analizar a continuación, son complementarios de otra norma que también establece derechos en favor de una persona que está siendo objeto de una imputación penal. El artículo 93 del Código Procesal Penal establece también derechos que tiene una persona que es imputada de un delito. Y a esos derechos se le complementan los del artículo 94. Ahora, lo que vamos a hacer en términos prácticos para que esto sea, digamos, didáctico y no pase, digamos, por la lectura simple del artículo, porque en realidad no tiene ningún sentido que yo les lea el artículo. La idea es que yo les explique en forma práctica cómo se materializan estos derechos en los hechos. Ahora, como esto va a ser un análisis, digamos, detallado de todas las hipótesis o todos los derechos que establece el artículo 94, vamos a hacer un detalle, digamos, de cada una de estas situaciones. Nos vamos a demorar un poquito más en la realización de este video. Ahora, por otra parte, también tienen que considerar que antes de ver cualquier situación que haya relación con los derechos de una persona, tanto de una persona que está siendo objeto de un proceso penal como la persona que ya es privada de libertad en virtud de ese proceso, es que tengan en consideración lo siguiente: los derechos que tiene una persona en general se ejercen en materia penal desde que se tiene la calidad de imputado, es decir, desde el momento en que se realizan las primeras diligencias investigativas en contra de una persona, ya se pueden empezar a ejercer esos derechos porque desde ese minuto en adelante ya se tiene la calidad de imputado. Esto lo establece el artículo 7 del Código Procesal Penal y la verdad es que es bastante importante porque muchas veces las personas esperan ser citados a una audiencia antes de realizar cualquier diligencia o cualquier gestión para defenderse. Y eso es un error. Lo que tiene que hacer una persona que tiene conocimiento de la existencia de un proceso penal en su contra es iniciar desde un comienzo todas las labores que tengan relación con su defensa. Por lo tanto, el ejercicio de estos derechos que vamos a señalar a continuación se puede ejercer desde el momento en que toman conocimiento de que se inicia un proceso de investigación en su contra, ¿ya? Eso es lo primero. Ahora, un poquito de paciencia, sí, porque este video puede durar un poquito más de lo que han demorado los otros videos que hemos hecho para ustedes, pero es bastante importante porque ocurre muchas veces que las personas llegan a las audiencias sin saber de qué se tratan sus derechos y en general no es algo que se informe en forma regular, por lo tanto muchas veces las personas no tienen acceso, digamos, a esta información. Por eso es que decidimos hacer este video para efecto de poder entregar esta información y que sea de alguna forma considerada por ustedes cuando enfrenten un proceso penal, si es que lo llegan a enfrentar, o eventualmente algún familiar o alguna persona conocida. Bueno, ahora entrando en detalle, el primer derecho que establece el artículo 94 es el derecho a ser informado de los motivos de la detención y además, en el caso de una orden de detención, a que se le exhiba la orden de detención, ¿ya? En la letra A del artículo 94, que es la que acabamos de señalar, establece esta obligación para efecto que la persona sea informada y no sea llevada a una unidad policial sin saber los motivos por los cuales está siendo privada de libertad. En la práctica, esto se materializa con el hecho de que los funcionarios policiales, al momento de realizar la detención, le informen al detenido por qué lo están llevando detenido. Qué sé yo, porque lo sorprendieron sacando alguna cosa indebidamente del supermercado, porque la persona fue a vía saltando la reja de una casa, porque hay una persona que dice que él cometió un delito, etc. Tienen que darse las hipótesis del artículo 130 para proceder a la detención y los funcionarios policiales dar cuenta de esa situación a la persona que está siendo detenida. Ahora, esta norma establece las dos situaciones. Recuerden ustedes que en otro video vimos cuáles eran los motivos por los cuales una persona podía ser detenida y básicamente decía relación con dos circunstancias. La primera es que fuera detenida en virtud de una vinculación con un hecho delictual flagrante, con un delito flagrante, y la segunda es que fuera detenida en virtud de una orden de detención. En el primer caso, es decir, cuando una persona es detenida en virtud de una situación que dice relación con un delito flagrante, recuerden ustedes que el delito flagrante es el que se comete pocas horas antes de la detención de una persona, es decir, con un máximo de 12 horas desde que se cometió el delito hasta el momento en que es detenida la persona. En ese tiempo se puede producir una detención de un delito flagrante. Después de las 12 horas ya está fuera de esa hipótesis. Pero en ese caso, recuerden ustedes también que se podía detener por particulares, o sea, por cualquier ciudadano, la detención ciudadana que se conoce, o por las policías. Entonces, en esos casos es que el legislador establece que se le dé a conocer el motivo por el cual la persona es detenida y básicamente los motivos que originan la detención son aquellos que dicen relación con la participación en alguna de las hipótesis
que establece el artículo 130. En el caso en concreto, por ejemplo, que la persona sea sindicada por alguna víctima como autor de un delito, se le encuentren signos de que la persona participó en el delito, en general la hipótesis del artículo 130 que ya vimos en otro video, ¿ya? En cuanto a lo segundo, ahí hay un aspecto que considerar, que es el que dice la razón con que cuando una persona es detenida en virtud de la orden de detención, lo que exige el legislador es que se le exhiba la orden de detención. Y en la práctica ocurre que muchas veces las órdenes de detención no se decretan en forma por escrito, se decretan en forma verbal. Que sé yo, a raíz de un llamado que hace el fiscal de turno al juez de turno, diciéndole que mire, aquí tenemos una persona que está siendo vinculada con un hecho delictual que no es flagrante y queremos que despache una orden de detención. Entonces el tribunal accede a la solicitud siempre y cuando esté fundada la solicitud y decreta la orden de detención. Ahora, en la práctica no queda la orden por escrito, sino que lo que queda en definitiva es un registro que hace el fiscal de haber realizado esta diligencia, es decir, dando cuenta de que a tal hora, tal día, llamó al juez tanto y el juez le autorizó para que se tomara detenida la persona porque está vinculado a un delito. O bien, por ejemplo, recuerden ustedes que las órdenes de detención también se pueden decretar por el hecho de que la persona no haya ido a una audiencia. Y en ese caso sí queda por escrito porque la orden la da el tribunal en una resolución. Entonces, lo que busca esta norma es que a la persona se le traslade con conocimiento de causa de por qué está siendo trasladado a un tribunal, ¿ya? En los dos casos, tanto en flagrancia como a través de la orden de detención. El segundo derecho que establece el artículo 94 es, por decirlo de alguna forma, es un derecho que conlleva o encierra a su vez la materialización de otros derechos. ¿Ya? ¿Por qué? Me voy a explicar en términos simples. El artículo 94, letra B, establece la obligación de que se le intimen los derechos a la persona, es decir, que se le informen al momento de ser detenida cuáles son sus derechos, ¿ya? Esto la verdad es que es bastante difundido, pero difundido en términos de que si se le dieron o no a conocer sus derechos, pero en la práctica la verdad es que muy pocas veces se ve con detalle cuáles son esos derechos que establece el legislador que se le tienen que informar a la persona que es detenida, y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Ahora, no todos los derechos se le informan. El legislador establece en el artículo 94, letra B, que tienen que informarse particularmente 5 derechos, que son los que establece o hace referencia a su vez el artículo 135 del Código Procesal Penal. Básicamente es lo que vamos a analizar a continuación. Lo que se le tiene que informar a una persona que es detenida, primero, que tiene derecho a saber los antecedentes de la imputación de cargos, o sea, en el fondo a saber cuáles son los antecedentes que pueda tener el fiscal en su contra, ¿ya? Segundo, que tiene derecho a ser asistido por un abogado. Este abogado puede ser un abogado de su confianza, un abogado particular, o bien un abogado que le suministra el Estado a través de la Defensoría Penal Pública. Y el tercer derecho que establece el artículo 93, recuerden ustedes que al principio del video les dije que se complementaban estas dos normas, es el derecho que tiene la persona a guardar silencio, ¿ya? Este derecho a guardar silencio es bastante importante, uno de los más importantes que vamos a analizar a continuación, obviamente conjuntamente con las otras hipótesis. Respecto del artículo 94, hace referencia a su vez esta misma letra, la letra B del artículo 94, a los derechos que establece la letra F y la letra G, que dice en relación la letra F con el hecho de que la persona pueda entrevistarse privadamente con su abogado, ¿ya? Esto obviamente en un contexto de previo a la realización de la audiencia. Y en segundo lugar, eso es al momento de la detención, se refiere al derecho a entrevistarse previamente con el abogado antes de la realización de la audiencia control de detención. Pero también esta norma fundamenta la entrevista del abogado con el privado de libertad cuando ya está privado de libertad, ¿ya? Y lo último es que la persona pueda mantener a sus expensas, a su costo, digamos, las comodidades que sean compatibles con los reglamentos penitenciarios, ¿ya? Básicamente, que tenga la posibilidad de acceder a algún tipo de regalía en la medida en que pueda financiarlo, ¿ya? La verdad es que es complejo este tema porque la verdad es que los recintos penitenciarios son bastante estrictos en la aplicación de regalías. La verdad es que en general las personas están en un régimen carcelario común, ¿ya? Sin muchas comodidades. Ahora, para analizar estos derechos que acabo de señalar, vamos a señalar un pequeño detalle, digamos, de cada una de estas circunstancias. Lo primero,
es que la persona tenga derecho a ser informado de cuáles son los motivos por los cuales la persona está siendo investigada, los antecedentes de la imputación. Esto dice relación también con el primer derecho que vimos anteriormente, que es el derecho a ser informado de los motivos por los cuales la persona es detenida. Esto se refiere a un poco más de detalle, en el fondo saber cuál es el contenido de la carpeta investigativa, saber cuáles son las declaraciones que lo vinculan al hecho delictual, qué peritajes hay, etc. Ese es un derecho que tiene que ser informado, ¿ya? Segundo, y este derecho está relacionado a su vez con el derecho de la letra F del artículo 94, que en el fondo a ser asistido por un abogado, ¿ya? Esto está relacionado a la entrevista que tiene que tener el abogado también con el imputado. Este es un derecho del imputado, no del abogado, pero lo importante es que aquí tenemos que hacer una pequeña prevención, porque en estricto rigor, muchas de las cosas que ocurren durante un proceso de detención repercuten después en una audiencia. En la audiencia de control de detención y posteriormente en la audiencia de formalización y, para qué decir, en la audiencia de medidas cautelares. Por lo tanto, por ejemplo, la decisión de que una persona declare o no declare, que es otro de los derechos que vamos a hacer alusión más adelante. En estricto rigor, ¿a quién le corresponde tomar la decisión? Al imputado, porque la persona es autovalente y obviamente puede tomar decisiones por sí solo. Pero aquí es donde yo hago un alcance, porque yo creo que como la materia sobre la cual una persona va a tomar una decisión es una materia penal, es una materia que no es de su conocimiento en forma regular. Es decir, por ejemplo, una persona que es detenida no sabe, digamos, cuál es la pena que enfrenta, no sabe cuáles son las circunstancias agravantes, no sabe cuáles son las circunstancias atenuantes y un montón de factores desde el punto de vista jurídico. Como no tiene conocimiento de esas circunstancias, mal creo que pueda tomar la decisión de declarar o no sin saber claramente cuáles son esos alcances que tiene que considerar. Por eso que yo creo que este derecho, que es el derecho a que sea asistido por un abogado de forma privada, a lo que nos vamos a referir a continuación, tiene que ser ejercido efectivamente para efecto de que él pueda tomar la decisión en forma informada y debidamente informada. Por eso también es recomendable que el abogado que asiste a una persona que enfrenta un tema penal sepa temas penales y no sea un abogado generalista que tome cualquier cosa, porque muchas veces esto requiere conocimientos técnicos que hay muchos colegas que a veces no tienen. Por lo tanto, creo que por un tema de responsabilidad es ideal que, si el abogado no se dedica al tema penal, le dé paso a alguna persona que sí conozca los temas penales. O si no, directamente el defensor público, que es un abogado experto, que tiene años generalmente de capacitación y de experiencia. Ahora, el segundo aspecto de la entrevista con el abogado es lo que dice relación con la entrevista privada con el detenido. Y aquí es donde yo quiero hacer otro alcance, porque me ha pasado, y lo digo con toda la responsabilidad, de que la mayoría de los jueces sí respetan esto. Respetan el hecho de que la entrevista con el imputado sea privada. Y la verdad es que, así como la mayoría lo respeta, también hay una minoría que a veces no respeta esta situación y presiona para que a veces la persona pase a control de detención y el abogado muchas veces no se haya podido entrevistar con la persona, y desde ese punto de vista no permiten fluidamente la entrevista privada con el imputado. Yo soy de la idea de que eso atenta gravemente contra el derecho contra el debido proceso y el derecho de defensa del imputado, porque piensen en lo siguiente, sobre todo porque hay información que el imputado puede entregar en forma pública, digamos, su domicilio, sus datos personales, su identificación. Esos son datos, digamos, que quedan en constancia, incluso en los registros del mismo tribunal. Pero ¿qué hay de aquella información que dice relación con los hechos? Si el tipo a lo mejor presenció el delito y no quiere culpar a un familiar, o si en realidad el tipo estuvo en un lugar pero vio quiénes eran, pero tiene temor de delatarlo. Hay muchas situaciones que pueden influir en que la persona le entregue la información a su abogado o no. Imagínense qué pasa cuando esa entrevista, que debiera ser privada y previa, se realiza delante del fiscal, se realiza delante del juez. Yo, aunque no me lo crean, esto me significó a mí una pelea con una jueza. Pero la verdad es que no me arrepiento de la pelea, porque creo que fue una de las buenas peleas que ameritaba, digamos, esta situación, plantearla, porque no corresponde que el imputado dé información de esa naturaleza delante del juez o del fiscal.
obviamente no corresponde. Por lo tanto, la entrevista tiene que ser previa y privada con su abogado, ¿ya? Eso es lo que yo creo, por lo menos, y la verdad es que no veo ningún motivo para pensar que sea de otra forma, por lo que la verdad es que creo que es completamente defendible esa situación, y el abogado que no plantee seriamente algún cuestionamiento respecto a eso le está haciendo un flaco favor, digamos, a su cliente, porque en la práctica hay información que es confidencial, que está incluso dentro del secreto profesional, así que ojo con eso, ¿ya? Otro de los derechos que habíamos señalado era que la persona, dentro del artículo 94, es que la persona sea trasladada en forma inmediata ante el tribunal. Vimos nosotros en otros videos anteriormente cuáles eran los plazos de detención, y este es el sentido de esta norma que se complementa con eso, que en definitiva esto está incluso reconocido por tratados internacionales que ha suscrito Chile y que también están vigentes, en cuanto a que la persona sea trasladada en forma inmediata ante el tribunal para efecto de evitar un montón de situaciones derivadas de la demora. Por ejemplo, el hecho de que la persona sea golpeada, que sea adulterado el sitio de suceso, que se realicen diligencias intrusivas sin autorización, etc. Todo eso se evita tratando de poner a disposición del tribunal a la persona que es detenida. Otro derecho que generalmente las personas que lo reclaman lo plantean, digamos, como el derecho a la llamada, ¿ya? Muchos detenidos llegan y nos manifiestan: sabe que no me dieron derecho a mi llamada, no puedo llamar a ningún familiar. La verdad es que técnicamente lo que dice el legislador es que la persona que detenía tiene derecho a que en su presencia se le informe a un familiar o alguna persona que ella designe para que se le informe que él está privado de libertad y en qué lugar, ¿ya? Entonces, en la práctica no está consagrado propiamente tal el llamado, ¿ya? En Chile lo que está consagrado es esta obligación que tiene el encargado del recinto penitenciario, no, penitenciario no todavía, sino que de la unidad policial, de informar a los familiares. Ahora, que esto se materializa a través de un llamado telefónico es una forma, pero también pasa que a veces van los familiares a la unidad policial a preguntar por la persona, y el encargado de la unidad policial tiene que informarle necesariamente a la persona si es que está detenida en ese lugar o no, ¿ya? De esa forma se puede materializar el ejercicio de este derecho, ¿ya? Luego, como vimos, dentro de los derechos que establece el artículo 94, está el derecho a, como ya hicimos alusión, a tener las expensas necesarias para efectos de mantenerse en el recinto penitenciario donde esté privado de libertad con cierto grado de comodidades. Y también, por último, el artículo 94 establece el derecho que tenga una persona ya privada de libertad a recibir visitas y a comunicarse, ya sea por escrito o los medios que establezca Gendarmería como hábiles para efecto de poder mantener contacto con sus familiares. Muchas veces pasa que un motivo que justifica el traslado de unidad penal de una persona que está en régimen de privación de libertad, como por ejemplo prisión preventiva o en cumplimiento de una condena, es el hecho de que se facilita a sus familiares las visitas. A veces pasa que una persona detenida en Santiago, pero toda su familia de fuera de Santiago, de Talca, Linares. Bueno, un motivo para justificar el traslado es precisamente acreditar que la familia está en otra ciudad y por ende la persona no tiene contacto fluido con sus familiares y no tiene visitas. Por lo tanto, se trata de ubicar a la persona, obviamente en base también a otros criterios, que son criterios internos que tiene Gendarmería, que es en relación con la peligrosidad, el contacto criminógeno, etc. Pero básicamente estos son los principales derechos que tiene una persona que es privada de libertad. Recuerden que la detención es una privación de libertad transitoria, pero la es, y por ende todos estos derechos, salvo los últimos dos que dicen más bien relación con derechos que se tienen dentro de un recinto penitenciario, pero el resto de los derechos sí se pueden materializar desde que la persona es vinculada con un hecho delictual. Espero que les haya quedado claro, y recuerden, si quieren complementar esta información con lo que dice en relación con las causales de la detención y con el ejercicio, digamos, de los derechos que tiene una persona al momento de ser detenida, ¿ya? Eso, nos vemos entonces en otro video. Que estén bien, chao.